Ay, muchas gracias. Bueno, compañeros, ya casi para finalizar, vamos a hablar de los biomarcadores. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Mm, a ver, dale a la siguiente. Ok. Bueno, ayer que hablábamos de los biomarcadores, nada más como para darles un repasito respecto a estos, pues hablábamos que el tipo de marcador pues nos va a dar alguna indicación, ¿no? O sea, ahí tenemos marcadores funcionales, marcadores de daños estructurales o marcadores de estrés celular o inflamación. Y pues estos nos pueden indicar cambios en el filtrado glomerular, daño en las células tubulares o glomerulares y activación temprana antes de la lesión estructural. Tenemos varios marcadores, por ejemplo, en los funcionales tenemos la cistatina C, en los de daño estructural tenemos la IL-18 o como marcador de estrés celular e inflamación tenemos el IGFBP7. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, teníamos también algunos biomarcadores de progresión de enfermedad renal crónica. Y habíamos hablado el día de ayer que estos biomarcadores son moléculas en sangre que, bueno, también se encuentran en la orina o en tejidos que van a reflejar los procesos biológicos que van a estar involucrados en el daño renal. Y estos van a permitir poder predecir la velocidad o el deterioro de la función renal, más allá de lo que usualmente se utiliza, que es la creatinina o la proteinuria de manera tradicional. ¿Le das a la siguiente, por favor? Lo vamos a abarcar solamente un poco aquí como para dar un contexto, pero ya lo vamos a estar abarcando en las clases siguientes. La enfermedad renal crónica es una condición progresiva en donde los riñones van a ir perdiendo su capacidad de poder filtrar la sangre de una manera adecuada. Y tradicionalmente se evalúa con parámetros que son la creatinina sérica o la tasa de filtrado glomerular, pero estos marcadores no siempre van a detectar el daño renal en etapas tempranas. Por eso es que ya actualmente se han desarrollado biomarcadores que son más específicos y que nos van a ayudar a identificar el daño estructural, la inflamación o riesgo cardiovascular, incluso antes de que ya haya como tal una sintomatología. Estos van a evaluar, como les comentaba, pues la capacidad del riñón tanto para filtrar como para poder excretar los desechos. Por ejemplo, la creatinina C es producto del metabolismo muscular y es el marcador más clásico, pero se puede alterar por algunos factores como la masa muscular. Luego tenemos la cistatina C, que es más sensible que la creatinina. Este tiene un reflejo mejor para la función glomerular, específicamente en etapas iniciales. Y luego tenemos la tasa de filtración glomerular estimada, que esta ya hemos visto cómo se calcula con algunas fórmulas que nos van a integrar tanto la creatinina o la cistatina C y también nos va a permitir determinar el grado de deterioro renal. Entonces, estos son muy importantes porque nos permiten monitorizar la función renal y determinar en qué estadio nos encontramos en la enfermedad renal crónica. Hay algunos, a estos también los vamos a dividir como según el tipo de marcador y qué es lo que nos van a evaluar. Por ejemplo, tenemos los de biomarcadores de daño glomerular. Estos nos van a evaluar o nos van a medir la integridad del filtro glomerular que impide el paso de la proteína a la orina. Como ejemplos tenemos la albúmina urinaria, que en el caso del aumento pues va a indicar un daño en el glomérulo, la proteína total en la orina, que va a evaluar la magnitud del daño, o la podocina, que es la proteína de podocitos, y su presencia en la orina nos va a estar indicando una lesión directa en las células del glomérulo. Entonces, estas pues también nos van a detectar un daño estructural de manera temprana, incluso cuando aún la función renal pudiera aparecer o darnos indicios de que sigue de manera normal. Luego tenemos los marcadores de daño tubular, que estos nos van a reflejar una lesión epitelial o de fibrosis en los túbulos renales. Aquí tenemos algunos ejemplos como la KIM-1, que esta nos va a indicar una regeneración o daño en el túbulo proximal. La LFAP, que es Liver Type Fatty Acid Binding Protein, que detecta estrés oxidativo en células tubulares. Entonces, estos biomarcadores de daño tubular pues nos van a permitir detectar la lesión renal subclínica antes de que la tasa del filtrado glomerular
disminuye. Luego tenemos los biomarcadores inflamatorios y fibrinogénicos. Estos van a indicar una activación o una respuesta inmune o una inflamación crónica, que van a ser procesos que van a ir promoviendo la fibrosis y que pues el estado a enfermedad renal crónica vaya progresando. Tenemos la interleucina 6 y tenemos el factor de necrosis tumoral alfa. Estas son citoquinas proinflamatorias que se asocian a deterioro progresivo. Y bueno, estos biomarcadores de inflamatorios nos ayudan a identificar pacientes que tengan o que estén pasando por una inflamación activa y son quienes tienen mayor riesgo de progresión y fibrosis que sea de manera irreversible. Y bueno, pues así nos pudiéramos ir básicamente con todos los tipos de biomarcadores y los muchos ejemplos que hay, pero pues básicamente los biomarcadores son herramientas muy esenciales para poder detectar el daño renal temprano, evaluar una progresión de la enfermedad y poder predecir complicaciones cardiovasculares y, claro, obviamente poder optimizar el tratamiento individualizado del paciente. Esto, como comentaba el doctor el día de ayer, pues son nuevos, no es algo que se utilizara anteriormente como de rutina, pero es bueno saber que ya los tenemos. Le das a la siguiente, por favor. Y ya casi para terminar este tema que se nos hizo un poco largo, toca la perla cultural y el día de hoy les voy a hablar de esta maravillosa obra que se llama It, que es del autor de Stephen King. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, pues para quien no conozcan a Stephen King, este señor, este escritor, nació en Portland y es uno de los escritores actualmente muy influyentes de la literatura, tanto de terror como de suspenso. Es el autor que sus novelas, tiene el mayor número de novelas que se han adaptado en la televisión o en el cine. Tiene más de 60 publicaciones, pero en este caso pues vamos a hablar sobre todo sobre It. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo es que a este personaje se le ocurrió hacer este libro? Bueno, él comenzó a escribir a inicios de los 80. Ese es un dato bastante interesante porque allá por los 80 en Estados Unidos, donde era este señor, fue como una moda o una tendencia probar todas las drogas habidas y por haber, y este personaje no fue la excepción. Se dice por ahí que Stephen King se drogaba tanto que terminaba libros y después de su viaje no se acordaba de haberlos terminado. Entonces, el libro de It, muchas de las páginas, por eso tienen datos tan extraños o tiene su literatura es tan extraña porque este señor lo escribió pues en estado, pues no en un estado muy óptimo, pudiéramos decir. Y a él le gusta mucho el terror y la idea de este libro surgió pues de varios elementos. Primero que el mito que existe sobre que hay un monstruo debajo del puente, que es un cuento noruego que a él le gustaba mucho y también se basó sobre el monstruo que creemos que existe debajo de la cama cuando somos niños. Entonces él dijo, bueno, si hay uno debajo de la cama o debajo del puente, pues puede haber uno debajo de las alcantarillas. Entonces él decía, bueno, pero este no tiene que ser como cualquier monstruo, este tiene que ser un monstruo que sea definitivo, es decir, que básicamente derrotarlo sea algo muy imposible porque este no va a ser un monstruo cualquiera, sino que va a ser una entidad cósmica que pueda tomar alguna forma de algo que a la persona le aterre. Y pues dentro del libro hay cosas que también están relacionadas en su vida, por ejemplo, la ciudad de Derry, donde el libro pues es donde la mayor parte de la historia se narra. Esta está basada en una ciudad donde él vivía. ¿Le das a la siguiente, por favor? Todavía van a poner todos los símbolos ahí. Lluvia, eso dice, pero ya cuando ya, sí, ya Creo que alguien tiene por ahí su micrófono encendido. sí, ahí tiene abierto el micrófono, ¿no? Bueno, el libro o la historia de It
es un libro que se escribió en dos escenarios o en dos líneas del tiempo. La primera, que era en donde se centra en un grupo de niños que se llama el Club de los Perdedores. Algo también muy interesante es que estos niños representan una minoría o representan un miedo que existía en esos años. Y pues estos niños, a cada uno se les aparecía de manera individual y en forma de aquello que les aterraba. Y conforme va transcurriendo la historia, pues se dan cuenta que pues a todos los está aterrando el mismo monstruo, ser o entidad porque desconocían qué era. Se juntan, forman el Club de los Perdedores y se dan cuenta que eso emerge cada 27 años. Se alimenta sobre todo de niños porque para eso es más fácil aterrar a los niños porque se los come cuando los aterra porque saben mejor que cuando no los aterra y solo se los come. Entonces es más fácil aterrar a los niños que a un adulto. Se los comía y luego tenía un periodo de hibernación de 27 años y luego volvía de nuevo a la ciudad. Y en este caso, esta entidad cósmica, pues cada 27 años se transformaba en Pennywise, porque hace muchos años, cuando él apareció en la Tierra, se dio cuenta que algo que le asustaba mucho a los niños, pues eran los payasos, y por eso es que toma esta forma. Luego da un salto en el tiempo en 1985 con los mismos personajes, pero ya de manera adulta, en donde se vuelven a topar con eso para poder tratar de destruirlo. Le das a la siguiente, por favor. Pero ¿de dónde viene este ser? Eso es lo interesante. Como les comentaba, Stephen King es un señor exageradamente fumado. Entonces, él dijo, bueno, de alguna manera tengo que sacar una historia y voy a conectar todos mis libros porque todos los libros que tiene Stephen King están conectados por lugares o personajes. En este caso es el macroverso. Stephen King nos dice que en algún punto perdido, no le vamos a llamar universo porque el universo viene después, en algún punto está una torre oscura y esta torre oscura, de ella emergen destellos de luz y de estos destellos de luz emergen personajes y emergen ciudades. De esta torre oscura emerge Derry, que es la ciudad en donde pues transcurre la historia. Todo lo que sea fuera del círculo es el macroverso. Y en el macroverso existen entidades que son malas. También existen entidades que son buenas, que son los 12 guardianes que protegen la torre. La torre es como lo que le da estructura al universo. Y sin la torre, pues todo se viene abajo. Entonces todos los monstruos que están afuera lo que intentan es entrar a la torre, poder pasar como al mundo real que es en el que habitamos y destruirlo. Es de donde ahí más o menos viene ir. Eso está en el macroverso. Entonces no es como un monstruo que emergió como que de la nada, sino que él viene de algo más allá. O sea, es una entidad cósmica. Le das a la siguiente, por favor. Entonces, la torre tiene 12 guardianes y uno de ellos se llama Maturin y es una tortuga. Esta tortuga un día vomitó y de ahí salió el universo y de ahí salió Derry y de ahí salimos, se podría decir que nosotros. Entonces, Maturin es como una de estas criaturas protectoras de la Torre Oscura, que es obviamente el archienemigo de eso, pero él directamente no puede como pelear contra It, porque ambas son entidades cósmicas bastante poderosas. Entonces estos dos personajes se quieren dar un round, pero no pueden. Y de alguna manera Maturi tiene que hacer algo en contra de eso para que no destruya la Torre Oscura. Entonces Maturin es el encargado de darle poder al Club de los Perdedores para que puedan destruir a eso. Algo también interesante es que como tal, digamos que no lo destruyen, sino que lo mandan a dormir, porque al ser una entidad cósmica tan poderosa, es muy complicado pues eliminarlo. Entonces, Maturin y los niños son como mejores amigos. Maturin le da el poder a estos niños de que puedan vencerlo y Maturin y eso pues son los rivales. Le das a la siguiente, por favor. Entonces, como les explicaba, ya para cerrar, eso es más que un payaso o algo como maligno, es una entidad cósmica. Literalmente son tres esferas de luz, pero nosotros no lo veríamos como esferas de luz.
sino que lo veríamos en la forma de algo que nos asusta, porque de eso se alimenta él. ¿Le hace la siguiente, por favor? Y pues hasta aquí terminamos nuestra perla cultural. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. A mí la verdad es que no sabíamos muy bien de qué hacerla, pero como somos los Vaders, teníamos que hacerlo de algo oscuro y en este caso se los hago de uno de mis libros favoritos. No, excelente, muchachos. No, muy buena su exposición, y su cápsula cultural, no, hombre, me diste en mi mero mole. No estoy viendo la de Bienvenidos a Derry. Ya vi que ahí pusiste que están haciendo un cameo, ¿no? De Maturin, ahí con la mascota ahí de la, de la high school. No, pues Sí, excelente, muy bien la exposición, ¿eh? Me gustó mucho. Y acuérdense, chequen las cápsulas culturales también, porque ahí van a venir algunas preguntas de rescate. Ya ahorita ya son casi las 10 chicos. Mañana vemos seguimos con otra exposición. Ya para el sábado, pues vemos vemos lo del examen y el domingo continuaríamos con los textos para no atrasarlos más, ¿sale? de acuerdo, Doc, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. No, ustedes. ¿A qué hora? Mañana yo creo que como a las 9, a las 9 igual. Digo, ahorita se me hizo tarde, discúlpenme, pero sí, como a las 9 nos veríamos. ¿Sí pueden los que van a exponer? No se puede más temprano, Déjenme ver. a 7. A las 7. A las 7 me parece perfecto. Ok, nos vemos mañana pues. ¿Sale? Ándale pues. Dale chicos, nos vemos.